Bueno, muchas gracias a todos los que se han podido conectar y que han mostrado interés en participar en este curso virtual de Apologética Católica de San Francisco de Sales. Somos un ministerio de Costa Rica. Mi nombre es Alonso Montiel, soy el coordinador del ministerio. La noche de hoy, noche para nosotros acá en Costa Rica, acompaña Stephanie Ramírez y Cindy Montiel. Que de cariño, si me escuchan de referirme a ella, le digo prima, compartimos el mismo apellido. Bueno, muy contentos de verdad tenerlos a todos por acá. Yo sé que siempre suceden algunas cositas, entonces hay algunos imprevistos, pues ahí los que se vayan conectando, pues un poquito más tarde los vamos viendo en el curso. Este es un curso que busca llevar al católico a conocer mejor su fe, ¿verdad? Y ese es el espíritu del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales. O sea, la misión del ministerio es edificar al pueblo de Dios eh, y eso se hace con amor, eso se hace con caridad. Entonces el ministerio tiene como misión compartir, darle las herramientas al católico para poder compartir y vivir mejor su fe. Entonces, yo me atrevería a decir que los primeros en edificarnos somos nosotros que estamos participando de las clases y por supuesto aquellos que nos puedan acompañar en los diferentes temas, pues también la idea es esa, que podamos vivir y conocer mejor nuestra fe. Y para todos aquellos que nos piden razón justamente de esa fe, pues al nosotros conocerla, pues podamos dar razones de ella, ¿verdad? Si ustedes vieron los diferentes flyers que utilizamos o esas imágenes que estuvimos utilizando para promocionar el curso, pues sí, genera, llama la atención, ¿verdad? Porque se vale de temas o se ven en el curso temas que normalmente objetan al católico, las personas que no son católicas. Entonces, pues, como les decía, el espíritu del ministerio es que el católico se edifique, conozca su fe y conociendo su fe, la ame y la pueda compartir a todos, ¿verdad? A todos los que le pidan razón de esa fe. Y una cosa para darle el pase a la subcoordinadora del ministerio es que em, voy a utilizar un ejemplo de la vida real, ¿verdad? Yo sé que muchos o la mayoría tal vez en algún momento han escuchado hablar del padre Luis Toro, ¿verdad? Y el estilo que él tiene llama mucho la atención, la verdad es que sí. Y podríamos decir que es un estilo un poco confrontativo, ¿verdad? Pues el estilo nuestro, pues definitivamente cuando se predica la verdad, ¿verdad? Va a ser un tema que va a generar en algún momento algún tipo de confrontación, por decirlo así, ¿verdad? Pero la idea del ministerio al dar estos cursos es comunicar la fe con paciencia, con amor y con caridad. No irnos al golpe, por decirlo de alguna manera, pero sí decir la verdad, pero que ese mensaje llegue, como les digo, con amor, con caridad, con paciencia, porque se puede dar casos, ¿verdad?, en que al verse confrontado la creencia de una persona no católica, por ejemplo, o al dar razón de nuestra fe, inclusive con una buena intención, ¿verdad? Si ese mensaje se entrega de una manera muy confrontativa, el objetivo no se logra, ¿verdad? Sabemos que es solamente Dios Espíritu Santo el que convierte a las personas y convierte los corazones, pero nosotros también tenemos una responsabilidad como católicos, como bautizados, los que lo son, ¿verdad? De predicar a Cristo y predicarlo con amor. Y a todos aquellos que se han unido al curso, que no son católicos, ¿verdad? También quiero darles la bienvenida. Em,
ya me escucharon un poquito reflexionar sobre la manera en que el ministerio como trata de comunicar, ¿verdad? Y compartir la fe católica. Y no, los invito también a aquellos que no son católicos a quedarse con nosotros en todo el curso, a compartir sus inquietudes. Vamos a dejar un chat para que puedan compartir sus preguntas, ¿verdad? Las dudas que puedan quedar de cada tema y que lo hagamos siempre con respeto, ¿verdad? Eso se lo pedimos con mucha humildad, que manejemos siempre una santa caridad para todos. No hay ninguna pregunta tonta, no hay ninguna pregunta mala, digamos, siempre y cuando esté entre los márgenes del respeto y el amor y caridad cristiana, ¿verdad? Bueno, con esta pequeña introducción, le doy el pase a la subcoordinadora del ministerio, a Stephanie. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches a todos, gracias Alonso y bienvenidos. Realmente, tal vez para complementar, ver cómo la obra de Dios en temas de apologética es muy importante y su mano está aquí porque este curso tiene una asistencia bastante amplia y hubo hermanos que no pudieron, nos externaban que no podían estar por una u otra razón los jueves, pero van a acompañarnos con las grabaciones que van a quedar de cada una de las clases. Así que en esta bienvenida decirles, esto es un llamado que Dios nos hace a todos los confirmados, ¿verdad? Bautizados y confirmados, de que tenemos que tener una identidad católica bien formada, tenemos que tener espacio en nuestra agenda tan ajetreada porque todos tenemos, según la vocación, diferentes ocupaciones, ¿verdad? Y uno diría a veces es que no hay tiempo, pero el Señor es quien nos administra la agenda y estar aquí para nosotros es un honor poder servirles, poder transmitirles lo que hemos aprendido. Hemos sido personas, ya van a irnos conociendo, hemos sido personas que en nuestro pasado tuvimos pereza para aprender de la fe católica y eso nos llevó a una ignorancia y la ignorancia nos llevó a irnos de esta iglesia y buscar a Dios en otros lados y el Señor en su misericordia nos permitió llegar también a aprender a tener caridad con hermanos que no están en la Iglesia Católica y poder llevarles el mensaje que Dios tiene. Todo suma para bien de los que amamos al Señor, dice la palabra en Romanos 8:28. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que yo nunca había leído antes, yo decía que era católica, no lo había leído, dice en el numeral 1776 que el sagrario del hombre es la conciencia y es donde Dios habla. Y qué lindo es ver que apologética es un llamado a la conciencia donde el Señor nos dice, hay una iglesia fundada por Cristo que es esta y nuestro deber es amarla, es conocerla y también defender ante posturas equivocadas cuando nos cuestionan, como dice Alonso, en un estilo caritativo. Así que estamos para servirles. Doy el pase a la coordinadora de este curso. Quiero que sepan que el 19 de marzo se abre el 2 para quienes ya llevaron este módulo inicial, pues en paralelo tener en oración al grupo de Apologética 2 también, que esperamos abrir al finalizar estos módulos en octubre del 1, pero decirles que para honra y gloria de Dios, y de verdad que uno a veces dice, no, no sabemos cómo, pero el Señor es quien lleva nuestra agenda, nuestro tiempo y nos invita a estar aquí para aprender más de él, porque dicen que uno no ama lo que no conoce y para conocer hay que dar tiempo, darse. Y aquí, bendito sea el Señor, estamos para servirles y nosotros también vamos a repasar y aprender mucho de ustedes. Doy el pase a Cindy, que es la coordinadora del curso. Adelante, Cindy. Gracias, Stephanie. Gracias, Alonso. Bueno, hermanos, de parte mía, muy contenta en realidad también con este nuevo inicio. Estuvimos ahí un poco paralizados, ¿verdad? Con el tema del curso, pero estamos retomando con muchas ganas, deseando, ¿verdad? Que ojalá este curso sea para ustedes una bendición. No solamente para los hermanos ya católicos, ¿verdad? Que esto que dice Stephanie de conocer nuestra fe, ¿verdad? De poder defender eso que amamos, sino también si algún hermano que nos acompaña, que es no católico, ¿verdad?
y que no sienta miedo, ¿verdad? Que no sienta tampoco la pena de preguntar lo que desee, ¿verdad? Conforme se vayan desarrollando los temas, estoy segura que les va a ir gustando más, ¿verdad? Esto es apenas la introducción. Entonces, para poder dar inicio a este primer tema, ¿verdad? Que vamos a hablar más o menos de qué es la apologética, ¿verdad? Todo esto para poder entenderlo. Vamos a empezar entonces, hermanos, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta noche que nos brindas. Gracias por la oportunidad que nos das de volver a este curso de apologética. Gracias porque siempre nos acompañas, porque estás con nosotros, porque nos guías y nos proteges. Gracias también por la oportunidad que nos das de llegar a todos estos hermanos que en esta noche se reúnen, que sacaron el tiempo para poder estar aquí con nosotros. Y te pedimos que esta noche podamos ser herramientas en tus manos, que tu Santo Espíritu siempre nos guíe, nos acompañe. Te pedimos por todas las personas que en este momento se encuentran con nosotros para que puedan tener el entendimiento y la sabiduría. Te pedimos por cada uno de ellos y sus familias, guíales, protégeles siempre y sobre todo te pedimos que nos des un corazón humilde para poder entender tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y compartirles, hermanos, también la oración de San Francisco de Sales, que es el patrono de este equipo, ¿verdad? De apologética, y por eso nos llamamos, ¿verdad? De Apologética Católica San Francisco de Sales. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. Bueno, hermanos, entonces, para iniciar y antes de que Stephanie nos ayude con el tema, vamos a empezar con unas reglas que tenemos, ¿verdad? En este curso, que como es virtual, ¿verdad? El primero es mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. ¿Por qué mantener los micrófonos y las cámaras apagadas? Para que todos los hermanos que están escuchando, ¿verdad? No puedan recibir el mensaje de forma clara, ¿verdad? Si hay alguna consulta y demás, pueden usarle la manita del chat, ¿verdad? Y al final, digamos, del tema, vamos a ir abrimos, ¿verdad? Todos los micrófonos para el momento que ustedes necesitan hacer una consulta. Entonces, cualquier pregunta que tengan, las pueden hacer por medio del chat. Como número 3, muy importante, ser cortés, ¿verdad? Lo que acaba de decir Alonso, lo que acaba de decir Stephanie, siempre buscamos una discusión sana, ¿verdad? Nosotros no buscamos nada de pelea ni nada confrontativo, ¿verdad? Una discusión sana. Evidentemente respetamos, ¿verdad? El pensamiento de las demás personas, pero siempre hay que tener, ¿verdad? Esa cortesía. Recordarles que esto no es un foro. Esto del domingo, ya nosotros lo cambiamos. De hecho, tengo que corregirlo, no lo había leído. ¿Qué significa esto? Que el WhatsApp, ¿verdad? Por respeto a todas las personas que trabajan y demás, no lo mantenemos abierto toda la semana. Entonces, hoy después de que termina el tema, el chat queda abierto, el del WhatsApp, hoy, el resto de la noche, ¿verdad? Mañana, viernes y el sábado hasta mediodía. ¿Para qué queda abierto? Para cualquier consulta referente al tema que se vaya a dar cada jueves. Entonces, si es un tema, digamos, si es algo ajeno, digamos, no sé, que vi un video en YouTube que me pareció muy bonito y así, o sea, sí pedimos, ¿verdad? Que por favor me consulten antes si lo podemos enviar, pero a la medida de lo posible, el chat solamente para consultas perdón, para las consultas con respecto al tema, ¿verdad? Y ya es el sábado al mediodía se cerraría el chat y se volvería a abrir hasta el jueves cuando tengamos el siguiente tema. Y lo último, ¿verdad? Haber escuchado el tema de igual, ¿verdad? Esto tengo que modificarlo, ya no lo estamos haciendo domingo, lo vamos a dejar más días seguidos. Esto más bien fue por una recomendación de un muchacho que
que hizo el curso y ahora pertenece, ¿verdad?, al ministerio y nos dijo, no, mira, es que yo cuando ya llegaba el domingo ya se me había olvidado la pregunta. Entonces, por eso decidimos hacer la modificación. Y las grabaciones, bueno, como dijo Alonso, se va a comenzar a la grabación porque todos los temas se graban. Se graban para que a ustedes les quede, lo puedan estudiar, lo puedan repasar, verifiquen si les quedó alguna duda, alguna consulta adicional. Entonces, siempre el tema se les va a subir al grupo para que ustedes lo puedan repasar sin ningún problema. Muy importante, estas son notas importantes. Primero, la asistencia siempre la vamos a tomar desde el Teams, ¿verdad? Las ausencias, siempre les pedimos que por favor lo justifiquen. ¿Por qué? Porque al final del curso se les va a otorgar un certificado digital. Entonces, si tenemos ausencias injustificadas, obviamente es una persona que no se le va a poder otorgar el certificado. No significa que no pueda continuar o terminar el curso, ¿verdad? Pero sí queremos que el certificado se le otorga a las personas que fueron constantes en el curso. Después, al finalizar el tema, yo les voy a estar compartiendo un form, ¿verdad? De Google Form, donde van a venir más o menos 6 preguntitas. Ahí ustedes pueden responderlas, le dan enviar y demás. Esas son tareas que vamos a estar dejándoles con respecto al tema. Van a tener toda la semana para contestarla. Yo les digo, les voy a poner en el WhatsApp hasta qué fecha las recibimos. Y por último, dudas, consultas, comentarios, como les había dicho, ¿verdad? Se va a hacer al finalizar el tema. Si queda alguna otra cosa después de que cerramos el Teams, lo pueden manejar por el WhatsApp, el cual se va a estar cerrando el sábado a mediodía. Notas importantes, hermanos. La palabra Jehová es una palabra que se usa mucho en la Biblia protestante, ¿verdad? Pero no es la correcta. Entonces, si escuchan o ven que nosotros en las presentaciones tenemos esta palabra, ¿verdad? De Jehová, es para referirnos no solamente a cómo vienen Biblias protestantes, ¿verdad? Pues sí, porque la Biblia católica, ya olvidé, Stephanie, cómo dice la Biblia católica, ¿usted puede creerlo? Jehová. Yahvé. Yahvé, sí, gracias, Stephanie. En la Biblia católica es Yahvé, ¿verdad? Me disculpan, en la protestante es Jehová, si en algún momento ven que usamos Perdón, esta Cindy, palabra, sí. perdón, paréntesis. Esa confusión, ellos no saben, luego vas a compartir tu testimonio, pero contarles de qué iglesia venís, porque tal vez para luego que vean el testimonio, ya después será, Ok, pero por qué tenés tan grabado Jehová y no Yahvé? Ujú. ok. No, de hecho, Stephanie tiene razón. Muy resumido, ¿verdad? Para no quitarles mucho tiempo, es porque yo vengo de una iglesia protestante y a raíz de este curso de apologética católica, hice los sacramentos y hoy ya llevo 3 años, ¿verdad? En mi vida católica y ya creo que este año ya cumplo 4, si mal no me equivoco, pero es por eso que todavía se me hace confusión, pero todavía me falta ahí un poquito. Y Y tu familia hermanos, también que se exacto, convirtió. exacto. De hecho, no solo fui yo, de hecho fue mi familia, así como dice Stephanie. Ahí más adelante, les vamos a tener un espacio donde les voy a contar un poquito más, pero de momento así como para que me entiendan por qué todavía se me hace esa confusión. Vamos a ver, muy importante, hermanos, esta imagen nos la regaló un hermano del ministerio, ¿verdad? Que Cristo nos llama a ganar almas y no a ganar discusiones. Y esto, digamos, es de verdad muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender, como decía Alonso y Stephanie, que ganar almas es con amor, ¿verdad? Con caridad, no siempre va a ser la confrontación, nunca va a ser la forma correcta, ¿verdad? O al menos no para nosotros. Y bueno, como les decía en el WhatsApp, ¿verdad? Si alguno desea hacer alguna donación, hermanos, siempre pedirles que oren por nosotros, ¿verdad? Cada persona que pertenece a este ministerio somos personas comunes y corrientes, con familia, con trabajo, que cometemos también errores y bueno, y les pedimos también que nos tengan siempre en sus oraciones para poder seguir evangelizando. Y si algún hermano deseara, ¿verdad?, hacer alguna donación, económica, lo puede hacer sin ningún problema, lo que su corazón le diga, ¿verdad? Que puede, y lo que económicamente pueda. Yo les compartí el link de la página del ministerio, ahí viene también los diferentes medios, ¿verdad? De cuenta bancaria, Simpe,
PayPal, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a pasar con la presentación de Stephanie del tema de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cindy. Hermanos, la otra semana vamos a, bueno, al final de la clase de hoy, Cindy, como decía, les va a compartir para lo que es la primera tarea, pero la otra semana, ya con la lista de asistencia de esta primera clase, pues queremos echar también a andar una dinámica que hace cercanía espiritual entre todos y es duplas donde le pedimos, por ejemplo, aquí estoy viendo en pantalla, nos acompaña una hermana que se llama Adriana Zapata, donde por ejemplo, haremos una, como por así decirlo, una lista de todos ustedes y decir, bueno, Adriana, te corresponde orar por la hermana, por ejemplo, Paola Montero durante el curso, un encargo espiritual queremos para que ustedes entre ustedes y nosotros también nos apoyemos en oración específicamente con una persona a cargo y que también la realización de esas tareas cortas las puedan compartir entre ustedes y vivirlo, ¿verdad? Sí es algo importante que nos puede ayudar. Vamos a iniciar entonces con el tema que es apologética. Y quisiera nada más abrir el micrófono a dos personas que puedan compartirnos qué conocen de lo que significa apologética. Adelante, por favor. Pueden levantar la mano y les damos la palabra. ¿Alguien ha escuchado apologética? Buenas noches. Buenas noches. Apologética es defensa de la fe. Defensa de la fe. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Jazmín. Jazmín, gracias. Muy amable. Defensa de Con la fe. mucho Muy gusto. bien. ¿Alguien más? ¿Otra manita levantada? Había una mano levantada, Ale 6579. Sí. Buenas noches. Es como la teología, como el estudio teológico de la palabra. Bueno, es parte de la teología, pero es justamente explicación y defensa de la fe, como decía Jazmín. Y bueno, ahí tenemos en el grupo también uno de los miembros ya ad honorem, no sé cómo llamarlo, Alonso a Irving, que se nos unió, mi esposo, que íbamos a estar para servir. Le dice que entró de asistente técnico, cualquier cosa con él. Vamos a compartir pantalla y me avisan por favor si la pueden observar. Creo que ya se observa. Sí, ahí se observa, Steph. Modo pantalla. Muchas gracias. Lo que dijeron, correcto, apologética y lo que vamos a empezar a interiorizar y los que ya lo sabíamos a repasar, porque nunca es suficiente, ¿verdad? Nunca uno dice, ya terminamos. Al contrario, la conversión y la formación es de todos los días de nuestra vida. Apologética es justamente explicar y con la explicación llena de caridad, defender lo que nuestra Iglesia Católica cree, lo que nos enseña, a lo que nos llama, que justamente es, recordemos que la Iglesia no inventa, la Iglesia es custodia de la verdad es Cristo, es su revelación, la verdad no está solamente escrita, porque la Biblia, únicamente la Biblia, no es suficiente para comprender la totalidad de la enseñanza que Cristo nos da, sino que es la Biblia más el magisterio de la iglesia, las enseñanzas a través de la tradición apostólica. Esa tradición apostólica, esa tradición con T mayúscula, que es justamente la enseñanza que se transmitió de boca en boca desde Jesucristo, los apóstoles, y que permite que ya muchos años después, cientos de años después, se imprima la palabra de Dios, se divulgue. Pero antes de eso, ¿cómo se evangelizaba? Entonces, es ir entendiendo para explicar y por ende defender cuando viene una herejía o una mentira. Los invito
a buscar en su Biblia la cita bíblica primera de Pedro 3:15, que voy a leerla aquí. Aquí yo tengo ya marcado, por cierto, tengo la Biblia de Jerusalén. Es importante, hermanos, revisar qué versiones tenemos de Biblia, porque tiene que ser una Biblia católica que por ende está completa con los deuterocanónicos y la traducción correcta. Dice la primera carta de San Pedro, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 15, dice: dad culto al Señor Cristo en vuestro interior. Lo voy a ir leyendo despacio para interiorizar cada palabra. Dad culto al Señor Cristo en nuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Pero, sigo en el versículo 16, pero, hacedlo con dulzura y respeto. Y sigue, mantened una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta de creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este versículo es el versículo neurálgico de lo que significa para nosotros practicar la apologética. ¿A dónde tengo yo que ir a llevar la apologética? Primero es en mi interior, porque yo necesito recibir del Señor la formación, porque no puedo amar lo que no conozco, y si no lo conozco, entonces es que no estoy sacando tiempo para estudiarlo, pero además lo tengo que estudiar a la luz del magisterio de la iglesia. Yo no puedo tomar la Biblia, por ejemplo, y decir, voy a ir a estudiarla como yo quiero, interpretarla como yo quiero y probablemente formar grupos de estudio, porque así lo interpreto, y hacer algo sin estar en la unidad de la iglesia, porque la iglesia es custodia de la revelación y es la que me dice cómo tengo que entender la enseñanza de Cristo a la luz del Espíritu Santo. Entonces, muy importante este versículo base, 1 de Pedro 3, 15, 16, donde nos llama, eso sí, a dar respuesta a quien lo pregunte. Cuidado con la tentación de uno empezar discusiones. Estaba una vez en una mesa de almuerzo, los compañeros de trabajo, y alguien estaba diciendo una cosa, pero no me están hablando a mí. No me están hablando a mí, lo estoy escuchando por allá. Yo no puedo llegar y decirles, miren, ustedes están muy equivocados por A, B y C, vengo porque no me están pidiendo razón de mi esperanza, de mi fe, no me están pidiendo explicación. Si yo estoy en una situación así, oro, le pido a Dios, Señor, si tú quieres que, ¿verdad? Pero la prudencia, que es un don del Espíritu Santo, porque dice 1 de Pedro 3:15, dar respuesta cuando nos cuestione. Ahora, cuando nos cuestionan, hermanos, nos han cuestionado, nos cuestionan y nos cuestionarán. Créanme que la oportunidad de hacer apologética con respeto, como dice en el versículo 16, ¿verdad? Y dulzura son dos palabras importantes, respeto y dulzura. Créanme que esa ocasión les ha llegado a muchos de ustedes, probablemente les va a llegar después de esta formación, a todos. Y estamos felices de poder ser llamados por Dios para que otros hermanos, incluso de nuestra misma iglesia, reciban de nosotros una luz, porque no somos más que instrumentos desafinados que el Señor afina. Él escribe recto en renglones torcidos que somos nosotros. Decía Santa Teresa, yo soy la nada más el pecado, pero el Señor es quien hace la obra. Lo que pasa es que Dios en su misericordia la quiere hacer a través de nosotros. Entonces, muy importante, la regla fundamental que el Espíritu Santo nos dice es,
vamos a hacer apologética con respeto y dulzura, porque así es como se llega al sagrario del hombre, que es la conciencia, y al corazón. La palabra apología o apologética proviene del griego y significa defensa, y es explicación entonces razonada de la fe. Qué lindo es saber que estamos en una iglesia donde se explica de una forma histórica, donde hay una lógica desde Jesucristo hasta la fecha, incluso de sucesión apostólica, donde se demuestra a quien tenga hambre de conocimiento, la verdad se demuestra, pero resulta que para llegar al corazón de la otra persona y que esta persona comience a recibir el mensaje de Dios, no es un diálogo donde yo diga, voy a demostrarle que tengo razón, y porque eso sería como alimentar una soberbia que yo llevo dentro y que quiero que vea que tengo razón y gane una discusión. Para nada. Bendito sea el Señor, que a los primeros que alcanzó fue a nosotros. Yo tuve la oportunidad, como les decía, de experimentar en otros lugares, y oro por estos hermanos porque conocí personas de muy buena conciencia y buen actuar y buena fe, personas de bien, quiero decir, pero cuando conoces de la verdad que es Jesucristo y de la única iglesia que Él ha formado, ya no puedes conformarte con menos, aunque eso implique incluso abandonar afectos, que es lo que vamos a ir viendo durante el curso, porque vamos a ir viendo que todos los temas tienen, como dice aquí, una explicación razonada de la fe. Cuando el Señor me habla a la conciencia y me dice, mira, hay una verdad, yo estoy presente y vivo en el Santísimo Sacramento del altar y no soy ese símbolo que creías que era, no, soy yo soy, porque la palabra de Dios es clarísima, por ejemplo, en el tema de la Eucaristía. Yo digo, sí, ¿qué estoy haciendo fuera de la iglesia donde no hay Eucaristía? En otro lado, si es aquí donde está. Por ejemplo, vendrán más temas, pero ese es uno. ¿Prohíbe la Biblia la apologética? Ya vimos que no, más bien tener mucho cuidado, hermanos, y quiero hacer aquí un paréntesis para, de forma transversal, traer un tema importante. Dios a usted y a mí nos creó únicos, irrepetibles y con un propósito eterno. Amén. Hemos sido creados de esa manera, venimos del amor y a Él, como dice San Agustín, a quien, ¿verdad? No puedo, mi alma no descansará hasta que descanse en ti, Señor, porque vengo de ti, a ti quiero ir para siempre, solo Dios nos llena. Entonces, sabiendo esto, Dios a nosotros nos dotó de 5 sentidos y, por ejemplo, cada uno tenemos un estilo de aprendizaje y de recibir información en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, es importante, y por eso lo hago aquí un paréntesis transversal, cuando decimos delicadeza y respeto, es porque primero, para cuando estemos hablando con alguien de cualquier tema, pero ahorita hablando de apologética, créame que casi siempre los temas que le van a tocar las personas son temas sensibles, son temas que les llega a lo profundo de las fibras de su corazón, y esas personas asimilan lo que usted le vaya a decir primero con un buen trato, con la humildad como la Virgen María de reconocernos esclavos del Señor. Después del buen trato, les invito a que identifiquen si esa persona es de conversar presencialmente, si se pudiera, o es una persona que prefiere eso o prefiere escribir, porque hay estilos de aprendizaje diferentes, porque cuando uno da un servicio, como es la apologética, que es un servicio, porque ustedes y yo lo vamos a practicar con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, el vecino, la familia, es importante también que cuando usemos la delicadeza y el respeto, usemos también, ojalá, la forma preferida de la otra persona para asimilar información. Yo, por ejemplo, bendito sea el Señor, Irwin, que nos acompañó, y mi esposo y yo, bendito sea el Señor, tenemos 7 hijos, 2 en el cielo y 5 acá con nosotros. De ellos, por ejemplo, el mayor es muy auditivo. Sebastián es súper auditivo. Entonces, cuando necesito que un mensaje le llegue a su corazón, sobre todo cuando estamos en la faena de ser padres y demás, ¿verdad? Que es una tarea diaria.
yo no solo es orar y hablarle con delicadeza y respeto, es también saber que como a él le llego mucho por el oído de la información, voy a sacar un tiempo para decirle con las mejores palabras las cosas y sacar el tiempo, como él me dice, mami, escúcheme con los ojos también. Y si una persona me está diciendo, por ejemplo, le dice, Alonso, una pregunta apologética, Alonso, ¿la Virgen María tuvo más hijos? Que yo creo que sí. Entonces, y Alonso dice, bueno, esta persona, ¿cuál es la mejor manera de responderle? Aparte de delicadeza y respeto, ¿verdad? Le envío información escrita porque es de leer bastante, o más bien le escribo menos y le hablo más. También hay que poner en práctica esta perspicacia de entender cómo el interlocutor recibe mejor la información, y por ahí queda una tarea de vida, no para el curso, pero de vida, recordar o identificar ustedes y tener claros sus estilos de aprendizaje, porque es importante ser consciente, eso es empatía. Y también muy importante, como lo leí en el versículo siguiente, ¿verdad? ¿Qué decía? En el 16 decía, mantened una buena conciencia. No vaya a ser que pase como el evangelio de antier, ¿verdad? Donde decía, no hagan lo que hacen, hagan lo que digan. Nosotros tenemos que ser coherentes. ¿De qué sirve aprender teología y sacar doctorados y postdoctorados de esto si en mi vida a Cristo no lo dejo hacer su voluntad y yo sigo gobernando lo que yo hago y pienso a como yo quiero? Es más, quiero meter a Dios en mi vida. Entonces es importante, como ahí está marcado en amarillo, con tranquilidad de conciencia, una conciencia limpia y un testimonio que tenemos que guardar. Así como nosotros a las personas que nos dan un consejo y demás le clamamos un testimonio porque tiene que haber congruencia, con más razón quienes estamos aquí formándonos, no es solamente adquirir con apologética conocimiento, sino permitirle al Señor que este corazón que a veces se nos endurece tanto, sea un corazón de carne que reciba dócilmente, con mansedumbre, el llamado según la vocación, lo que tengo que hacer diariamente para dar un testimonio, ¿verdad? Es importante. Voy a adelantarme aquí un poquito, perdón. Le quisiera pedir a alguien del público si nos puede ayudar leyendo esta cita que estoy proyectando, por favor, el que guste. Desde que llegó a Corinto fue de gran ayuda, por la gracia de Dios, para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Muchas gracias, hermana Tatiana, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Ahí le vimos el nombre. Adriana, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bien, aquí, ¿alguien más levantó la manita? No, okay. Vean en esta cita bíblica, y voy a resaltar algo importante. La palabra donde dice vigorosamente. Y es importante distinguir, porque yo puedo tener respeto y dulzura, pero firmeza al hablar, porque tengo una autoridad que es la iglesia, que con sus enseñanzas me respalda para decir algo. Y es importante esta forma de dirigirnos a una persona cuando cuestiona algo. Les voy a dar aquí un ejemplo que me pasó. Yo no les digo, hace un montón de años, hace 18 años, cuando iniciamos la primera clase de apologética en este ministerio, ahí en la Merced, en San José, Costa Rica, San José Centro. Estábamos, mi esposo y yo llevaba apenas la tercera clase. Esta es la primera clase de todo el grupo de temas. Yo llevaba a la tercera clase y mi trabajo estaba cerca del lugar donde se impartía este curso, entonces yo me quedaba después del trabajo haciendo las tareas y repasando. Y una persona que quiero mucho, digo, seguimos siendo colegas, en la parte de docencia universitaria seguimos siendo colegas, pero una persona
repito, aprecio mucho y el aprecio y el afecto no quita que tengo que hablar vigorosamente cuando algo lo amerita y cuando me lo cuestionan. Me dice, ¿qué es lo que te quedas haciendo vos después del trabajo los, no sé, creo que eran los martes en la noche? Ah, es que voy con mi esposo a un curso, así, así. Y me dice, ya, pero no era que usted no era católica, ya después sí, no sé qué. Entonces me empieza a decir, mira, Steph, el problema tuyo, ¿verdad? Me dice, ya es que vos, al estar en la iglesia católica, dice, vos crees en cosas más allá de la Biblia. Y yo apenas estudiando el canon bíblico, ¿verdad? Yo apenas estaba repasando el canon bíblico, pero me decía, por ejemplo, ella, eso, y entonces digo yo, ¿qué le pasa? O sea, yo primero me pregunta qué estoy haciendo, le respondo con respecto a un tema ahí de la iglesia, ni le di detalles, pero me dice esto. En ese momento donde el Señor me permite estar ahí, en ese instante, yo no lo provoqué, yo no le pregunté a ella ni le estoy diciendo nada del tema, ella llega a abordarme. En ese momento me acuerdo lo que nos decían los profes de apologética, 1 Pedro 3:15, 1 Pedro 3:15, y mi corazón se siente. Me dice, el problema de ustedes, me dice, es que deberían creer solo lo que está escrito, pero no, ¿verdad? Se ponen creativos creyendo otras cosas que no están escritas. Vean, hermanos, sirve, funciona orar en esos momentos. Uno no tiene que ofuscarse, aunque a mí, les voy a ser sincera, humanamente me molestó hacer un abordaje así como tan grosero, pero bueno, no me alzó la voz, pero sí fue como muy confrontativa. Entonces le digo yo, vea, mi estimada, no todo está escrito en la Biblia. Claro que sí, mi pastor me dijo, un momento, ella tenía su Biblia Reina Valera en su escritorio, entonces le digo yo, tráigala aquí, porque yo ya tenía la católica. ¿Qué dice el último versículo de San Juan? ¿Qué dice ese último versículo? Se lo busca, porque, ¿verdad? Lo lee y cuando lee, ¿qué dice? Que no todo está escrito, porque todo lo que Jesús hizo no está escrito, porque si hubiese estado escrito no alcanzaría en el mundo los libros. Se me queda viendo y además le dije de otro pasaje de sabiduría donde sea, porque ellos no tienen los deuterocanónicos, nosotros sí. Y yo, ve, aquí hay otro, ¿verdad? Y yo hasta que sudaba, yo, pues, pero bueno, son 2 pasajes nada más. Y me dice, ya, bueno, esto no me lo ha enseñado mi pastor. Y me quedo yo viendo y le digo, pues enséñaselo tú, porque no te lo enseñó, pero ahí está. Yo entiendo porque yo estuve de ese lado y sé que se programa muchas veces que el érito, pero léelo tú y enséñaselo tú con amor. Fue la última vez, primera y última, en la que me tocó el tema y además quedó con dudas. Entonces le dijo, claro, enséñaselo tú y cualquier cosa me dices, bueno, después de más de 10 años no paró en nada la conversación, pero puede pasar que alguien llegue y te refute porque crees en lo que crees. ¿Qué es lo que haces en la misa? Ahora que viene el 2 de agosto, idólatra, ¿vas a romería? No, hermano, déjame explicarte, no soy idólatra, pero también vas a distinguir a la luz del Espíritu Santo si una conversación es fructífera o no, porque tampoco puedes entrar en una conversación con personas que no tienen la humildad de escuchar. Sin embargo, es importante, como dice aquí, tener vamos a ver, esa convicción de que lo que estás diciendo es lo que es y no es que te lo soñaste o alguien te lo dijo o te lo inventaste o inteligencia artificial te lo dijo. Entonces, súper importante. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Y es importante, aquí también le quisiera dar la palabra a otro hermano o hermana que nos lo quiera leer, por favor, del Concilio Vaticano II, numeral 6 de este documento, por favor. Adelante, quien guste, abre el micrófono. Adelante, ¿alguien gusta leerlo? Con mucho gusto. Mami, ¿cómo hago yo para leer eso? Es que no entiendo yo cómo funciona. Creo que se escucha un poquito cortado, soy yo. Es que ¿cómo hago yo para decirle que yo lo leo?
Que no entiendo yo eso. Pues. Ana María, Buenas. adelante. Es que no entiendo. ¿Lo puedo leer? Concilio Vaticano II, en su documento Apostolicam Actuositatem, numeral 6. Más, como en nuestros tiempos surgen nuevos problemas y se multiplican los errores gravísimos que pretenden destruir desde sus cimientos todo el orden moral y la misma sociedad humana, este Sagrado Concilio exhorta cordialísimamente a los laicos, a cada uno según los dotes de su ingenio y según su saber, a que suplan diligentemente su cometido, conforme a la mente de la Iglesia, aclarando los principios cristianos, defendiéndolos y aplicándolos convenientemente a los problemas actuales. Muchísimas gracias, hermana. Muy bien. Así que sí, nosotros como cristianos estamos llamados a ser y actuar diferente porque con Cristo nadamos contracorriente y per se con nuestra vida estamos defendiendo una postura. Por eso, orgullosamente, ¿verdad? Cristianos católicos, entonces hay una verdad que yo defiendo. Tengo digamos, la oportunidad de conversar de vez en cuando con una amiga que no es creyente y curiosamente a veces me hace preguntas de la fe. Y yo digo, Señor Jesús, ayúdame a, a responderle, porque además es una persona alejada, porque a veces me pregunta cosas. Y es importante saber, y por eso recalcamos esa palabra en amarillo, defendiendo. Defender no es discutir, no es pelear, es tener identidad y convicción. ¿Por qué usted se comporta como se comporta, cree en lo que cree y en este caso, por qué usted va a misa, por qué usted comulga, por qué usted se preocupa por confesarse, por qué usted se preocupa cuando un familiar o un amigo o una persona fallece y orar por esa persona? ¿Por qué? Siempre tenemos la necesidad de la respuesta, el por qué. Y la ventaja, hermanos, se lo adelantamos en esta primera clase, todas, absolutamente, todas las preguntas que ustedes tengan y que yo tenga y que vayamos teniendo a lo largo de la vida, la iglesia nos la va a responder. Porque es la iglesia fundada por nuestro Señor, es la iglesia que custodia su revelación, es la iglesia santa y pecadora, santa porque la funda Jesucristo, pecadora porque estamos nosotros allí, sino que lo digan los primeros apóstoles, todos le fallaron y sin embargo Cristo, vea bien, Dios Trino y Uno, venga bien que a través de nosotros se propague su reino y seamos instrumentos. El llamado a la apologética es muy serio porque implica ser firmes, implica tener la convicción diaria de decirme primero a mí misma, no se deje influir de los ambientes donde usted está para tener identidad fuerte de cristiana católica. No se deje influir por las nuevas tendencias, no se deje influir por el que dirán por mis amistades, es que mis amigos, como me decía un amigo, es que mi esposa está yendo con los amigos a otro lado, ya no va a misa, pero va a otra cosa. ¿Cómo? ¿Dónde queda la identidad? ¿Qué pasa allí? No hay un conocimiento y por ende no hay identidad. A orar mucho para que seamos defensores de la fe, pero desde el silencio, como decía San Francisco de Asís, vamos a evangelizar y solo si es necesario hablamos, uno empieza a evangelizar callado con el testimonio, cómo se viste usted, cómo habla usted, qué hace usted en su trabajo cuando usted está o cree que nadie lo ve, cómo trata usted a los demás, cómo se trata a usted mismo y comenzamos a ver esa parte de la conciencia tranquila que hablaba 1 Pedro 3:16, ¿verdad? Cuando yo mantengo esa línea que solo Dios puede hacerlo en mí porque nosotros somos súper débiles y la humanidad ¿verdad? Nos traiciona, o sea, somos débiles, es el Señor con quien todo lo podemos. Entonces, ojo, dice el Concilio Vaticano II en esta última línea, defendiéndolos a los principios cristianos,
defendiéndolos y aplicándolos convenientemente en los problemas actuales. Por ejemplo, ahora en el marco de que vamos por ejemplo, a celebrar el Día de la Mujer y todo, hace un año exactamente voy a una charla dizque del Día de la Mujer y unos temas y demás, y yo toda feliz, ¿verdad? Y voy a una charla donde una mujer está defendiendo el aborto. Yo dije, qué pereza, ¿por qué mete esto? Y ella habla de que ella está de acuerdo. Entonces le digo yo, qué interesante, ¿estás de acuerdo en matar, o sea, defender a las mujeres, pero solo las que nacieron, no las que están por nacer? Y se quedó así como, ¿verdad? Me dice, bueno, es mi postura. Bueno, primero no estaba con el tema, pero es un problema actual, por ejemplo, que en el mundo se relativiza. ¿A dónde empieza la vida? ¿Qué le puedo yo decir? O sea, esta persona me está dando una formación y me está diciendo algo que era fuera del tema. Entonces, bueno, profe, qué interesante, veo una contradicción en esto. Me dice, ¿por qué usted cree en Dios? Sí, sí creo en Dios y también creo que a las mujeres, ya que era un día para lo del Día de la Mujer, creo que hay que defender a las mujeres desde su concepción. Es un tema de ciencia, que se verá luego en Apologética 2 a profundidad, pero creo que esto no me impide decirlo porque también puedo, ya que ella muestra su postura y nadie la preguntó y no estaba en el temario del curso y lo dijo, pues ahí sí tengo que responder, ¿no? No estoy de acuerdo, además de que lo diga, pero no estaba fuera de... Pero ojo, problemas actuales, muchos, ustedes dirán, sí, claro, pero entonces los principios cristianos, un apologista lo vive al día a día y vamos a tener la fuerza del Espíritu Santo para hacerlo. La conferencia de Aparecida es la ciudad de Brasil, ¿verdad? Donde se da esta conferencia. ¿Alguien del grupo nos quiere leer, por favor, de la conferencia de Aparecida este extracto? Puede abrir el micrófono. Adelante, don Cristian, gracias. Adelante. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Claramente. Conferencia de Aparecida. Sí. La quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, o Conferencia de Aparecida, fue inaugurada por el Papa Benedicto XVI en Aparecida, Brasil, en el año 2007, y firmada por el Papa Francisco, que en esa época era cardenal. El Papa y los obispos, en el documento de Aparecida 229, han dicho que es necesario renovar la auténtica apología, que era la que hacían los padres de la Iglesia como explicación de la fe. Muchísimas gracias, Cristian. Creo que es Cristian, el amigo de Marilyn, ¿cierto? Por la voz, me parece, de Costa Rica, Correcto. San José, Cartago. Correcto. Bienvenido, Cris. Muchas gracias. Vean, yo aclaro San José, Costa Rica, porque tenemos la bendición de tener hermanos de otros países aquí en el grupo. Eso es un regalo de Dios y es muy lindo. Gracias, Cris. Vean qué importante lo que se dice aquí. Y voy a ir, por ejemplo, un tema que por ahí también está en el curso de apologética, no lo voy a desarrollar para que lo vean bien en la clase que toca, pero por ejemplo, el Papa. Ustedes católicos tienen Papa, o sea, qué error. El Papa, ¿verdad? Y se cuestiona la figura del Papa de la autoridad papal. Usted católico, ¿usted cree que el Papa no se equivoca? Es que usted lo idolatra, ¿no? Pero tiene una autoridad X que le da... Y entonces hay a veces incluso cuestionamientos de esta autoridad que realmente viene de sucesión apostólica, ¿verdad? El Papa y los obispos, vean lo que dicen aquí en la conferencia Aparecida, han dicho que es necesario renovar la auténtica apología. Apologética o apología viene siendo sinónimo. Y esa apología que hacían los padres de la iglesia, ¿verdad? Como explicación de la fe. Hay que explicar la fe, sí, pero ¿cómo voy yo a explicar algo que no conozco, que no he leído, que no he estudiado? Bendito Dios, la iglesia es madre y es maestra. Y bendito Dios, tenemos un magisterio que no cambia.
Así salga un sacerdote X hoy o ayer en redes sociales que está diciendo una herejía o mentira, más bien hay que denunciarlo, porque no porque él lo diga es realidad, porque él más bien tiene que sujetarse al magisterio de la iglesia como usted y como yo. ¿Verdad? En una misa, aquí pasó hace un tiempo un hermano del ministerio estar en una misa recibiendo la misa y en la homilía el sacerdote dice, no crean en Satanás, eso es un lenguaje bíblico un poco simbólico. No. Y él como apologista y ya formado y decía, no, pero ¿qué le pasa? Él está saliéndose del magisterio, ¿qué hago? Irlo a corregir fraternalmente. Entonces, termina la misa, lo busca y le dice, padre, perdón, pero usted se salió del magisterio, usted está diciendo una mentira. ¿Cómo? No, es que el mal es abstracto. No, padre, el mal es un ser angélico que cayó en desobediencia y es un demonio, es un ser con inteligencia y voluntad, es un espíritu, no es abstracto, ¿no? Y estamos llamados a hacer una corrección fraterna con amor y decirle al otro, te está saliendo del magisterio. Y cuidado, porque al salirnos de la vid, nos secamos. Tenemos que estar pegaditos en unidad. Entonces, hay que renovar la auténtica apologética. Qué difícil cumplir este llamado de Aparecida cuando sacamos tiempo para muchas cosas, pero no para, por ejemplo, obviamente ustedes, no lo digo por ustedes, ¿verdad? Y todos estamos aquí, pero hay muchas personas que no se forman nunca y nunca van a cursos. Entonces, qué difícil cómo vas a conocer y a compartir algo que está ausente. Por eso es importante en todo plano, ¿verdad? De vida, pero hablando aquí de la fe, estarnos actualizando con esto. Y la ventaja, hermanos, es que todo tiene, como les decía antes, respuesta. Ahora, esta apologética, vamos a ver qué dice el Papa Francisco, ¿verdad? Dijo el Papa Francisco, que en paz descanse. ¿Qué dijo el Papa Francisco en el 2014 sobre apologética? ¿Alguien gusta leerla, por favor? Adelante, Susi. Papa Francisco 2014. El anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética, que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangélica Gaudium, la nota 109 dice, CF Propositio 17. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias. Bien. La auténtica apologética trae un fruto, hermanos. Cada vez que nosotros, de verdad, no solo abrimos el corazón a recibir las formaciones, a entenderlas, a digerirlas, como dicen, a comer palabra de Dios, cada vez que lo hacemos, el Señor es tan maravilloso que permite que no se quede solo para nosotros, sino que lo compartamos. Y resulta que compartir las enseñanzas de la apologética va a traer como resultado lo que dijo el Papa Francisco en el 2014, que está aquí citado, donde dice que dispone a los demás para que el Evangelio sea escuchado por todos. Lo decimos porque aquí hemos visto, para honra y gloria de Dios, en cada curso de apologética que se ha impartido. Y cuando éramos estudiantes en ese momento, seguimos siendo estudiantes, por cierto, mentira que uno domina todos los temas, jamás. Hay mucho que aprender y seguir estudiando. Además, los tiempos cambian, los problemas cambian, hay que profundizar más en ciertos temas. Pero nunca cambia Cristo, nunca cambia su palabra y la iglesia mantiene el magisterio de la fe firme. Y esta disposición para que todos escuchen el Evangelio provoca cambios positivos en las personas que le rodean. Muchas veces creemos que con solo una palabra o algún comentario hecho o con solo, ¿verdad? Decir, vea, yo sé esto, profundice más y listo, ahí queda, pero el Señor hace su obra. Y el Señor hace la obra a tal nivel que nosotros hemos visto en estos cursos la llegada de personas que de repente no entendían
el porqué de los sacramentos, no entendían la maternidad preciosa de nuestra madre, no entendían por qué un purgatorio, o sea, ¿qué es el purgatorio? No lo entendían, no entendían por qué era malo andar la pulserita roja con el ojo turco ahí y hacer ciertas prácticas disque piadosas, no entendían y comienzan a abrir el corazón y son personas, luz para otras personas porque entendieron y se dispusieron a escuchar el Evangelio. Y es muy importante, es una gran responsabilidad con nuestras vidas, desde que el Señor nos llama en este soplo del Espíritu Santo a vivir en este mundo los días que Él quiera y los años que quiera, a dar fruto, porque como dice la parábola de los talentos, no puedo llegar con talentos enterrados a la presencia del Señor. El Señor nos llama a que a través de la apologética, nos lo decía el Papa Francisco, la original apologética, la buena apologética de 1 Pedro 3:15, antojemos y dispongamos a los demás a escuchar el Evangelio y ponerlo en práctica. En el numeral 1285, ¿alguien lo quiere leer? Con todo gusto. Adelante, abren el micrófono. Catecismo número 1285, que surge de la vivencia del sacramento de la confirmación, por el cual somos enriquecidos con el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo y extender y defender la fe con obras y palabras. Muchas gracias, hermanita. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jazmín. Jazmín, gracias, Jazmín. Con Bien, mucho gusto. catecismo, gracias. Numeral 1285. Recuerden, Catecismo de la Iglesia Católica. Si no lo tienen impreso, lo pueden descargar gratuitamente del sitio del Vaticano, de la página web del Vaticano, ahí está. Pero es súper importante leerlo, súper importante. Aquí hay un extracto entonces que en el sacramento de la confirmación se nos recuerda que estamos llamados a hacer apologética, defender la fe con obras y palabras. Sí es necesario. Sí es necesario, incluso en momentos sensibles de la vida, cuando, por ejemplo, hay una persona que ya está viviendo la última etapa de su vida, está en agonía y muy probablemente nos dejará pronto y los familiares ni siquiera se preocupan por llevarle o la gente cercana a un sacerdote. Es necesario que ahí, si usted está en ese momento, movido o movida por el Espíritu Santo, usted diga, me ofrezco para que esta persona se le facilite, en qué puedo apoyar para traerle un sacerdote. ¿Cómo un sacerdote? ¿Para qué? No, me permiten. Obviamente hay límites, pero usted por lo menos hizo, hay límites cuando la familia a veces dice no y te ponen ya Dios sabe que pusieron una barrera, pero es interesante cuando muchas veces usted propone y dice, miren, me permiten conseguir un sacerdote ya que está en agonía y él o ella tienen la creencia en nuestra fe, sí, claro, y tal vez nadie lo iba a proponer nunca y la persona iba a fallecer sin haber tenido esta oportunidad, pero usted con obras, con palabras dulces, respetuosas, pero también vigorosas en el buen sentido, usted lleva a cabo la práctica de la fe, de lo que creemos, de la importancia. Usted es madrino o madrina, perdón, o padrino, y se da cuenta que ya los papás del chiquito o de la chiquita ya no los llevan a misa. Okay. Me quedo callado, es para que no se enojen, qué vergüenza. Y de ellos sabrá, son los papás, no señor, no señora. Hemos sido llamados a ser madrinas, padrinos, por ejemplo, de bautizo, de un sacramento de confirmación, por ejemplo, estamos llamados con dulzura, con respeto, pero con convicción. Y Dios te dará las palabras y no hay que preocuparse por eso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nos dará la palabra para hablar bien, pero con firmeza llegar y decir, necesito ofrecerme ayudar para que esto cambie y recordarle, estimado ahijado o ahijada, aquí estoy para llevarte a misa si necesitas, recuerda que es importante. Y es importante, eso es un ejemplo que les doy, igual cuando veamos el tema de sacramentos vamos a ver más. Hemos hablado de padres de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia?
No sé si muchos ya sabían, y si no, pues bendito Dios para aprender, y los que ya teníamos conocimiento para repasar. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Suelen llamarse padres apostólicos. ¿A quiénes? ¿Quién nos quiere leer la diapositiva, por favor? Adelante con confianza. Este curso es para ustedes, hermanos. Suelen llamarse padres apostólicos a los autores de los escritos más antiguos del cristianismo, obispos en su mayoría, que pertenecen a la generación inmediata a la de los apóstoles. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Luis, para servirle. Luis, muchas gracias. Perfecto. Con gusto. Vean qué interesante. Entonces, la generación inmediata de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, los alumnos de los apóstoles, esos son los padres de la iglesia. Y muy importante, la dejo por ahí, no había Biblia escrita todavía, porque primero el evangelio se transmitió hablando y anunciado, predicado el evangelio a todas las naciones. En ese momento Jesús no podía decir, id e imprimid tantos ejemplares, porque no existía la tecnología siquiera para eso. Pero el Espíritu Santo, Consolador o Paráclito, que siempre nos acompaña y demás, estuvo allí en la transmisión de la fe de boca en boca. Y los padres de la iglesia recibieron las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, para tenerlo allí. Origen del término. El término padres aparece desde el siglo IV, tal y como puede observarse en las palabras de San Basilio de Cesarea. Lo que nosotros enseñamos no es el resultado de nuestras reflexiones personales, sino lo que hemos aprendido de los padres. Igual usted y yo, lo que aprendemos primero lo que aprendemos, vivimos y transmitimos de la fe, no nos lo inventamos. Es magisterio, que es la fórmula o la suma de la tradición apostólica y la palabra de Dios escrita. Las dos. Esa es la ecuación, esa es la matemática que sostiene al magisterio. Y por eso es que la iglesia, bendito sea el Señor, católica, que significa universal, al sostenerse en un magisterio, nadie puede inventar lo que no está en la revelación. Nadie. Y lo que enseñamos es el resultado de las reflexiones. Perdón, no es el resultado de reflexiones personales, es el resultado del aprendizaje de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesús. Cuando uno quiere discernir algo en la vida, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y también, ¿qué enseñó Jesús? Estás llamado, por ejemplo, al matrimonio, que vamos a ver ese sacramento en este temario. Estás llamado al matrimonio. Ajá, pero ¿cuál matrimonio? Le pregunta uno, porque ahora todo es matrimonio. Si te quieres casar con un muñeco de trapo y tener hijitos de trapito, lo puedes hacer. Esas locuras están en internet. O te casas contigo mismo, es un matrimonio. Perdón, hermano. La palabra matrimonio, cuya raíz viene de matriz, no es eso. Y además, en la creencia, sí, es que ustedes los cristianos lo piensan diferente. Sí, es que Dios lo hizo distinto. Entonces, para mí la definición, por ejemplo, de matrimonio no es mi reflexión personal o lo que la gente crea ahora, o lo que se crea ahora por matrimonio, o lo que una ley inclusive humana diga que es un matrimonio. Para mí, no es mi criterio, sino que para mí como cristiana católica, el concepto de matrimonio, por ejemplo, es lo que Dios enseña. Punto. O sea, no es el resultado de una reflexión personal mía o de un grupo de personas que quieren cambiar el origen de las palabras o incluso cambiar el léxico o incluso cambiar la lengua y que hablemos diferente en un lenguaje entre paréntesis inclusivo. No, es el resultado de las enseñanzas de Cristo. La verdad es una persona, es Jesús, no miente, no cambia, no muta. Y lo que hacemos humildemente es vivirlo y transmitirlo. Y por eso Dios nos da autoridad como sacerdotes, profetas y reyes en el bautismo para nosotros también decirle al mundo
cuando algo no está bien. Y es importante que para mantenernos en esto, nos mantengamos en unidad. Hoy vamos a cerrar el tema con un versículo de la unidad porque este tema nos lleva a eso. El que está en unidad con Cristo está bien. El que se separa de la unidad no puede estar bien. Y hemos estado y somos llamados también a defender de la buena manera, con la buena apología, decir lo que está mal, defender los principios cristianos para la salvación de los demás, porque nosotros no estamos aquí, sino es para buscar la salvación. Hay un microfonito ahí que se abrió, entonces para que lo cierren. Van a recuperar balón, le pegan fuerte al frente. Creo que es como un partido ahí. Bueno, ahí lo pueden silenciar. ¿Ok? Muchas gracias, gracias. Entonces, ahí pueden buscar este extracto de San Basilio de Cesarea del año 330 al 379 y seguimos. Dice, las primeras generaciones de escritores cristianos aún vivieron en la persecución y se les conoce como apologistas por la defensa que hacían del cristianismo frente a gentiles y otras doctrinas de la época. ¿Okay? Sí, vivieron persecución y bueno, ¿quién no vive persecución cuando está buscando vivir conforme al Evangelio? Todos, como decían sacerdotes, si usted no tiene persecución y combate espiritual en su vida por seguir a Cristo, yo creo que no lo está siguiendo, porque seguirlo a Él siempre es inherentemente nadar contracorriente en muchas cosas, es tener una identidad fuerte cristiana contra el mundo. Los primeros apologistas, ¿quién nos quiere leer quiénes eran los primeros apologistas? Adelante, por favor, abre el micrófono. El que guste. Entre ellos destacan San Justino, San Ireneo de León, San Clemente, San Hipólito de Roma, San Cipriano. San Ignacio de Antioquía fue discípulo de San Juan Apóstol y San Ignacio dijo, ahí donde está Jesucristo está la Iglesia Católica. Muy bien. ¿Y la pregunta al final? ¿Qué dice la pregunta? San Juan le enseñó mal a San Ignacio. Bien. Gracias, hermanita. ¿Cuál es tu nombre? Es que no me aparece el nombre porque estoy proyectando. ¿Cuál es tu nombre? Jazmín. Ah, Jazmín, perfecto. Gracias, Jazmín. Bien. Ojo, hermanos. Gracias. Ojo lo que dice ahí, por ejemplo. Qué lindo, qué precioso. En el año 107 después de Cristo, saber que en una conversación se dice con respeto, con vigorosidad también, se dice, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan Apóstol, y San Ignacio dijo, donde está Jesucristo está la Iglesia Católica. Pregunto, para el que guste responder, y no se preocupen si la respuesta tiene algún error, aquí estamos para aprender y repasar todos. Pregunto, ¿a dónde está Jesucristo? Si yo quiero ir ahorita a hablar con Él en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿a dónde voy? Al Santísimo. Al Santísimo. Perfecto. Y el Santísimo, yo voy ahí, yo me convenzo de que Él está ahí porque lo dice su palabra. Lo dice y lo dice claramente. Él no dijo, Jesús no dijo, esto es un símbolo de mi cuerpo. No. En todos los versículos que respaldan la Eucaristía, a nosotros nos resulta clarísimo, además, porque Cristo lo dejó bien claro. Dice, esto es mi cuerpo. Tomando en sus manos ese pan. Esto es mi cuerpo. Y por si las dudas, porque hay muchas en el mundo, el Señor en su misericordia infinita ha permitido los milagros eucarísticos, por ejemplo, donde la ciencia, a través de estudiosos
a propósito ateos para que no estén sesgados o digan que es que por ser cristianos dieron la razón de que no. Justamente la iglesia recurre a científicos que no están, algunos sí de la iglesia y otros que no tengan comunión con la iglesia para que se vea muy objetivamente método científico de una investigación y digan cuando una hostia se ha convertido en un pedazo de carne en sangre y cuando la han analizado y un científico ateo como es don Ricardo Castañón, ya me acordé, don Ricardo Castañón, estudia esto y dice, esto es sangre de un varón entre 30 y 33 años que murió torturado, esto es sangre del ventrículo izquierdo de una persona que murió atrozmente, sufrió demasiado. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me está dando esta muestra para yo analizar qué clase de persona tan cruel hace esta matanza a esta persona? Tipo AB, de un hombre entre 30 y 33 años. Cuando le dicen, doctor Ricardo Castañón, eso es una hostia que se convirtió en sangre en Lanciano, Italia, una ciudad. Él humildemente abre su corazón y se deja tocar por Dios. Y hoy por hoy lo pueden buscar, Ricardo Castañón y su conversión desde que de un milagro eucarístico, él, analizado por él, una persona muy inteligente y más, no creyente, justo para que diera una opinión bien, no sesgada y bien formada y demás. Y él dice, es Cristo, la ciencia avalando. Y los milagros eucarísticos son tan claros y a nivel científico tan evidentes que en diferentes momentos de la historia se dan, por ejemplo, una persona entre la misma edad que les dije, a un hombre que murió torturado, etcétera, y todo en diferentes que es inexplicable, que San Carlo Acutis tuvo la inspiración del Espíritu Santo para hacer un sitio web donde a usted y a mí nos dice el montón de milagros eucarísticos registrados en el mundo, avalados por el Vaticano, con investigaciones, porque allí donde está Cristo está la iglesia, allí donde está el Santísimo Sacramento del altar, eso no es una galleta, eso no es un símbolo, no es un pancito representativo, es Jesús. Y lo creo no solo porque hay investigaciones de milagros eucarísticos, es que la palabra de Dios en todos los versículos de la Eucaristía me lo dice claramente y así Cristo lo quiso estipular. Y además lo creo porque yo sé que cuando comulgo, mi cuerpo y mi alma se transforman y dejo de estar pecando tanto porque sé que le duele a mi Señor. Y es impresionante, sé que ustedes podrían dar testimonio de lo que hace la Eucaristía en sus vidas, en su alma. Y los que son ministros de la comunión, Alonso, por ejemplo, que nos ha contado historias impresionantes. Los que son ministros de la Eucaristía saben que esta frase que dice aquí San Ignacio de Antioquía es impresionante porque viven lo que es llevar a Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad a quienes no pueden ir a Él. Ustedes van y lo entregan a los enfermos. Allí donde está Cristo está la Iglesia Católica. Y yo le agregaría una cosita más que luego vamos a ver. Allí donde está Cristo también está su madre intercediendo por nosotros, como en las bodas de Caná. Y por eso es que no es idolatría, por ejemplo, creer en ella, que es otro de los temas que vamos a ver en apologética. ¿Alguien nos quiere decir entonces qué significa la palabra católico? ¿La pueden leer, por favor? Adelante. Definición. La palabra católico es un adjetivo calificativo que proviene de dos palabras griegas. Kata, que significa según, olon, que significa todo, universal. Marcos, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Y Mateo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, todo lo que les encomendé todos los días.
Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Ileana Falles. Muchas gracias, Ileana. Muy amable. Muy bien. Vean qué bendición. Entonces, estamos llamados a llevar la buena nueva con nuestras obras, con nuestro testimonio, con nuestras palabras cuando son necesarias, dejando que sea Dios el que hable a través de nosotros. Y la palabra católico, que significa entonces universal, ¿verdad? Importante tenerlo por allí. Bueno, a propósito del nombre de este ministerio, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales nos dice: yo he repetido con frecuencia que la mejor manera de predicar a los herejes es el que está diciendo una mentira, una falsedad. Dice, la mejor manera de predicar a los herejes es el amor. ¿Qué dice San Pablo en los Corintios? Si no tengo amor, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Si no tengo amor, Nada soy. nada soy. Muy bien. De las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, entendiendo esa caridad como amor, ese amor que no es el amor eros, no es el amor ágape, es el amor en la cruz, en la dimensión de la cruz, que es una dimensión de entrega, una dimensión de donarse. Si no tengo amor, nada soy, dice San Pablo en los Corintios, dice San Francisco de Sales, la mejor manera de predicar a los herejes es el amor. ¿Cuál es la mejor manera de llegar y de llevar un mensaje a quien lo necesita y tal vez ni sabe pedirlo porque se lo pide de forma grosera o se lo pide a veces como que medio le dice, pero no le dice, pero necesita que usted le ilumine? El amor. ¿Y quién es el amor? Dios es amor. Dios es Amén. amor. Dios es amor. Así que la mejor manera de predicar a los herejes es llevando a Dios. ¿Y cómo llevo yo a Dios a los demás? Primero me lo tengo que llevar a mí misma. Cuando la Virgen María, por ejemplo, visita a Santa Isabel, a mí me preguntaba un sacerdote que estábamos conversando el tema, me dice, ¿qué acto ves allí tan valioso que hace la Virgen María? Y yo, padre, ir a servir. Antes de eso, Stephanie, medite. Sí, va a servirle a Santa Isabel, perfecto, pero ¿qué pasa antes de eso? O sea, en ese momento, antes de servir, la Virgen lleva a Cristo, lo lleva en su seno, y es lo más valioso que recibe Santa Isabel. Su prima le lleva a Cristo en su seno, porque es la Madre de Dios. Y nosotros podemos llevar a Cristo, sí, en nuestro ser, en la comunión con el Señor, tenerlo aquí para poder darlo. Y cuando voy a servir, primero saber y cerciorarme que llevo a Cristo, si no, no sirvo de nada, porque un servicio sin amor, un servicio sin Dios es vanagloria. Quiero aquí el foco, que me vean el selfie y quiero puestos o quiero, no sé, que me den tareas y sentirme, entre comillas, importante. No, el que quiera ser primero, dijo el Evangelio, ¿verdad? De ayer, que sea el último. Eso lo hemos venido meditando en toda esta semana, ¿verdad? Con los evangelios diarios. Ustedes vieron la madre de los Zebedeos, es la única oración, decía un sacerdote, es la única oración que Jesús niega. Le dice, no señora, usted me está pidiendo 2 espacios para sus hijos, 2 puestos en el cielo. No, más bien el que quiera servir, ser primero que sea el último. La mejor manera de predicar a los herejes es el amor. Esto es lo que queremos dejarles a todos, compartiéndoles y abriéndoles el corazón con mucha sinceridad. El Señor hace su obra cuando nosotros damos amor al prójimo, y dar amor significa controlar lo que voy a decir, decirlo bien. Como decimos en Costa Rica, conectar la lengua con el cerebro. Si yo en ese momento estoy emocionalmente afectada y no puedo, mejor lo dejo para después, porque también somos humanos, y si uno dice, este no es el mejor momento para hablarle a esta persona, lo dejaré para después y lo retomaré, y el Espíritu Santo suscitará de nuevo el momento, porque Dios no permite una oportunidad de hacer apologética para destrucción o para que las personas se aíslen. Al contrario, es para que el Señor haga su obra en ambos. Entonces, súper importante, cuando estamos dispuestos a explicarle al otro en qué creemos,
Nunca puedo estar a la defensiva. San Francisco de Sales tenía una característica. En Costa Rica le llamamos chichoso, una persona bastante malhumorada, una persona iracunda. San Francisco de Sales luchó contra esto y decían que era el santo de la amabilidad. Lo que la gente no sabía era que por dentro llevaba la procesión, dice uno, que era que tenía un proceso de conversión fuerte porque él decía, es que, o sea, me cuesta controlar mi temperamento. Recuerden que el temperamento viene biológicamente heredado. El carácter ya yo lo voy moldeando, pero lo que es temperamento, hermanos, es biológico. Entonces él traía un temperamento, ¿verdad? Que era bastante enérgico y a veces malcriado y demás. Y en su biografía uno puede leer donde él le ofreció esto a Dios y Dios hizo en él la obra y la gente lo conocía por todo lo contrario, el santo de la amabilidad. Supieran que por dentro él luchaba contra eso, bendito Dios. Y proyectaba amabilidad porque el Señor hace la obra. San Francisco de Sales nos está diciendo esto. Estas palabras vienen de un santo que luchó con un pecado bastante rudo, que era, como les decía, ser iracundo. Y cuando lo hacemos con amor, cada persona que te pida explicación de la fe y por qué vives lo que vives, por qué eres casta, le puede decir un novio a la novia, no, pero ya forniquemos, o sea, ¿qué pasa? No pasa nada, todo el mundo lo hace, es más, vivamos juntos. Y tú dices, no, es que yo creo en la castidad, mira, te agradezco, pero creo en la castidad. ¿Por qué? Ah, es un momento de hacer apologética. ¿Ah? O estoy casado, sí, pero el compañero de allá me está invitando a almorzar y que aquí ella, y yo sé que hay una atracción o lo que sea, porque la castidad también se guarda en el matrimonio. O cuando eres soltero, soltera, ¿verdad? En tu vocación, en tu llamado, en el matrimonio, la castidad, la fidelidad. ¿Por qué? Como me decía una vez una ex compañera de trabajo, me dice, mira, aquí en la oficina, Steph, tenemos los club swingers. Y yo decía, la sangre de Cristo, ¿qué es esto? Intercambio de parejas, tu esposo con la esposa de no sé quién y el otro con vos. Perdón. Sí, ay, no estás a la moda. No, bueno, gracias, pero digamos, yo creo en la fidelidad al matrimonio y, no, estás desfasada, estás enchapada a la antigua. Bueno, es ahí donde se hace una apologética con amor y se le dice a la persona, gracias, pero creo en esto porque para mí tiene mucho valor cuidar el cuerpo que además es templo de Dios, ¿verdad? Y además cuidar mi matrimonio. Y si eso me cuesta perder amistades, las perderé. Y si eso me cuesta salirme de un trabajo y buscar otro, lo tendré que hacer. Y el Señor va a estar conmigo porque su palabra no miente y Él provee todo. Y es importante entonces recordar esto que dice San Francisco de Sales. Para ir cerrando, quisiera que un voluntario o voluntaria me ayude leyendo qué características en resumen tiene un apologista. Y si gusta, le añade otra que quiera añadirle a esta lista, por favor, adelante. ¿Alguien gusta leer, chicos? Características del apologista. Tener un encuentro con Cristo vivo y resucitado y con la Iglesia. Vivir una vida de santidad. Practicar las obras de caridad. Buscar la unidad de la Iglesia. Vida litúrgica y sacramental. Muy bien. ¿Alguna otra que usted quisiera añadirle? Enseñar con amor. Bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere añadirle otra característica? Ser vigoroso, pero respetuoso al Bueno, estas defender. características que están aquí, ¿verdad? Y como dice la hermana, enseñándolo con enseñar con amor, es la base. Muchas veces... Steph, perdón, Sí, estaba dale. hablando una hermana, solo que no sé si no Perdón. la escuchaste. Dijo ser vigoroso, No. solo que no vi cuál fue. Ok. Era yo. Hermana, perdón, sí. No sé. Adriana, adelante. Ser vigoroso al enseñar y defender nuestra fe.
Sí, medio escuché, pero entonces sin ser vigoroso fue lo que añadió ella. Muy bien. Sí, ser vigoroso al enseñar y defender nuestra fe. Claro, y entendiendo ese vigor como una pasión, como, ¿verdad? Una alegría. Cuando a usted algo le apasiona, se nota porque usted está poniendo amor y el amor no miente, esa entrega está ahí. Entonces, qué importante, hermanos, estas características del apologista que las dejamos aquí para reflexión, porque haciendo caso y obedeciendo a la palabra de Dios que hemos venido viendo a lo largo del curso, definitivamente la obra la hace Él. Y solo cuando Él quiere le permite a usted ver frutos de esa obra. Muchos lo sabremos hasta el día que partamos de la presencia del Señor y uno diga, mira, bendito sea el Señor, en mi vida hubo fruto que el Señor, ¿verdad? Me permite ver ya hasta ese momento de la muerte y el encuentro con el amado. Pero qué lindo es vivir estas características como apologistas y saber que la apologética se hace primero conmigo, en mi interior, porque yo como persona tengo dudas, confusiones y también dentro de la misma iglesia. Muchas veces creo que voy a hacer apologética solo con personas de otras denominaciones. No, fíjese que en la iglesia hay mucho relativismo, mucho desconocimiento también en muchas ocasiones. Una vez una señora me decía, ay, no puedo ir a la iglesia, entonces voy a ir a la reunión de la célula tarde. Es como lo mismo. No, no, señora, no es lo mismo. Pero ¿cómo no es lo mismo? No, ¿y por qué, mamita? Entonces uno le explica y uno empieza a hacer apologética dentro de la iglesia. Yo les decía a los hermanos, se reían de mí, pero es que me pasó. Una vecina me regala el pan del Padre Pío. Pregunto nada más para que me digan sí o no. ¿Alguien ha escuchado el pan del Padre Pío? Aquí en el curso, hermanos. El ¿Sí o no? pan del Padre Pío. Claro. No. Bueno, No. me regalan el bendito pan del Padre Pío y todo, ¿verdad? Y entonces yo decía, y me lo dieron en la iglesia. Entonces yo voy a creer que eso es de la iglesia. Pues sí, me lo dieron en la parroquia, la señora que está, ¿verdad? Que toda linda y todo dulce. Pero no es una práctica que el Señor Jesús ni la iglesia lo enseña. Y entonces con muy buena voluntad la señora me lo da, pero por favor, necesitamos siempre cuidar que las prácticas religiosas sean aprobadas por la iglesia y que sea por lo tanto filtrado para que tenga esa revisión de quien custodia la verdad de Cristo. Y me acuerdo cuando de verdad el padre me decía, bueno, vaya entonces haga corrección fraterna y pues entienda que eso no es una práctica que la iglesia enseña. Pero qué importante hacer apologética dentro de la misma iglesia, con amor, ahí donde usted se encuentre sirviendo en cualquier servicio que el Señor lo llame. Herramientas, uno tiene que tener la cajita de herramientas, ¿verdad? ¿Cuál es la primera herramienta? La Biblia católica, el catecismo y los documentos de la iglesia que forman el magisterio. Documentos como las encíclicas, ¿verdad? Que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Biblia, catecismo y documentos de la iglesia como tarea de vida que yo tengo que andar, repasar, entender y sacar dudas cuando yo no tenga claridad de algo. Muy bien, ya aquí cierro para darle el pase a Cindy se llama al tema que íbamos a ver del formulario de la tarea en aras del tiempo para no extenderme más. Y obviamente recordando que todas las dudas que surjan del tema, se va a abrir el chat para que puedan postearlas sobre este tema. Yo sé que a veces nos llegan dudas de otros temas que vienen posteriores, pero eso será luego para ir pasito a pasito, ¿verdad? Entonces, adelante, Cindy, te doy el pase para que les puedas mostrar sobre la primera asignación que vamos a tener, la primera tarea para de hoy en 8, si Dios lo permite. Adelante. Muchas gracias, Steph. Hermanitos, bueno, si alguno tiene alguna consulta con todo lo que ha venido enseñando Stephanie, puede hacerlo en este momento, puede levantar la mano y le vamos dando también el chancecito para que puedan ir haciendo las consultas. O sea, sin ningún problema. Adelante, doña Adriana, díganos. Bueno, son dos, pero me llama mucho la atención que ustedes nos dicen hermanos, hermanos, hermanita, hermanitos, y yo pensé que eso solo se daba en otras
¿cómo se dice? En otras latitudes, en otras iglesias. Y me llama la atención eso porque a mí en la iglesia católica, en la misa, ni en ninguna parte me habían dicho hermanita. Entonces, eso me llama la atención. Y lo otro Adriana, que... perdón, ahí, ¿de qué país sos, Adriana? Bueno, lo que pasa es que yo soy colombiana, pero vivo hace ¿Sí? 25 años aquí en Costa Rica. A ustedes tica también. Sí, Qué también. bueno. Es como Qué a lindo. veces yo no soy confrontativa, pero tengo una palabra al toque, como dicen ustedes, cuando alguien me ataca. Entonces yo simplemente cuando me atacan, que porque soy colombiana, digo, no, es que yo soy más privilegiada que usted. ¿Pero por qué dice esas cosas? Y yo, porque yo elegí este bello país para vivir. A usted le tocó vivir, Ay, pero yo lo muchas elegí. gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Ok, ¿cuál es la segunda duda, Adriana? Que acabas de decir, ¿qué es corrección fraterna? Gracias. Con mucho gusto. La primera, sí, nos llamamos, probablemente donde vives y demás, no es común, pero sí nos hacemos llamar hermanos en la fe. Entonces, es como ya una forma de dirigirnos, ¿verdad? Nosotros. Mi esposo y yo vivimos nuestra fe, somos de Desamparados San José, Costa Rica, y como familia, por ejemplo, pertenecemos al movimiento Matrimonios en Victoria, mis hijos en Jóvenes en Victoria, Niños en Victoria, y también ¿verdad? Comúnmente nos llamamos así hermanos, pero hermanos en Cristo, Adriana, de verdad, ese sería el primer punto. Y el segundo punto de la corrección fraterna es justamente una obra de misericordia, es corregir al que se equivoca, eso es una obra de misericordia, y la corrección fraterna es hacer la corrección justamente con la característica del respeto y dulzura, pero hacerla, porque cuando uno ama, uno corrige. Entonces, esa corrección fraterna es hablar con la persona que ves que está diciendo o haciendo algo equivocado y tienes la oportunidad de indicarle que está mal y por qué está mal, pero hacerlo bien, como dice la palabra de Dios. Hay un proceso donde yo primero hablo con la persona, ¿no? Recuerden esa parte, pero sí a eso nos referimos, Adriana, y muchas gracias por tu participación y mucho gusto. Cindy, no sé quién sigue. Ay, no. Don Irwin. Bueno, adelante, amor. No, nada más. Para la consulta de Adriana puede leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 17. Y ahí habla sobre lo de la corrección fraterna según la Sagrada Escritura. Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17, que es un poco lo que decía Stephanie, que si un hermano te ofende, habla mal de ti o lo que sea, búscalo primero, si no con un testigo y si no frente a la iglesia. Entonces ahí viene un poco ese esquema del que habla la Sagrada Escritura sobre la corrección fraterna. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, comentario? Adriana, no sé si nuevamente, dale, adelante. Lo que pasa es que de pronto no me hice entender. Yo sé que somos hermanos en Cristo, yo sé que somos, sí, hermanos y que pero es lo que me llama la atención es que en nuestra iglesia católica, o sea, en la misa, yo no escucho que nadie le diga hermano al otro. Y a mí tampoco, nadie me lo había dicho. Yo solamente lo he escuchado en los evangélicos, en los cristianos, como le decía, en otras latitudes. Yo eso lo tengo claro y le agradezco mucho a Qué Irving. pena, no le escucho. Qué pena, pero Cindy, cualquier cosa me indica. Bueno, Cindy les traduce. Gracias, una muy amable. Dice Adriana que ella tiene claro que todos somos hermanos en la fe y en Cristo, pero que ella lo que le generó curiosidad es que es una expresión que casi siempre se usa a nivel de protestantes, ¿verdad? Que dice hermano tal otro, pero que a nivel de católicos ella nunca ha escuchado que en la iglesia o digamos que hasta en la iglesia católica, en la misa y demás, se haga, o sea, se le diga hermano, ¿cómo está? O algo así, o sea, que se use la expresión. Sí. Bueno, sí, en algunos grupos es tal vez más común, igual las canciones de la liturgia como
juntos como hermanos, miembros de la iglesia, ¿verdad? Y así van a escuchar la expresión, también cantos litúrgicos, pero sí, es una expresión que se usa justo para recordar que Cristo es quien nos une, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, también, Steffi, si pudiera, ahorita que le hago memoria, cuando uno está en misa, dependiendo del sacerdote que está oficiando, ¿verdad? También dice, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, digamos. O sea, Sí, se usa la expresión. se usa la expresión hermanos. Entonces, Ujú. a mí me pasaba también cuando yo tengo familia que en su mayoría es no católica. De hecho, aquí hay una cruceña en la clase, ya la reconocí. No la voy a quemar, como dicen, pero ya sé quién es. Mi natal La Cruz de Guanacaste. Entonces, es cierto, ¿verdad? A veces uno, por lo que ha vivido, asocia algo común, ¿verdad? O reiterativo, digamos, y lo hace pertenecer a Ah, sí. cierto grupo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no se asusten, ¿verdad? Pero ahí se va a encontrar en esos caminos del Señor. Por ejemplo, nosotros orgullosamente nos llamamos cristianos católicos, bueno, la palabra católico, ¿verdad? Pero Ujú. a mí me pareció en un momento, por ejemplo, la palabra cristiano, es que yo soy cristiano, y yo, ya cuando uno empieza a aprender, ¿verdad? Y no, yo soy extraterrestre, digamos, no sé, soy un marciano, ¿verdad? No, yo también soy cristiano, ¿verdad? Soy cristiano católico, pero pareciera que la palabra cristiano no va asociado al catolicismo, ¿verdad? Y cuidado con eso, porque no, la palabra cristiano, en el ejemplo que les estoy dando, no es que pertenece a grupos no católicos, ¿verdad? Por el contrario, si usted quiere ser Ujú. todavía más cristiano, sea católico, ¿verdad? Así es. Entonces, Sí. uno asocia, como que uno le da el sello de propiedad, no sé, de los derechos de autor, donde primeramente lo ha escuchado, ¿verdad? O lo ha conocido. Pero, en realidad, pues yo en la misa, el sacerdote, yo he escuchado muchísimas veces, hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, ¿verdad? Yo escucho eso del Padre, entonces digo, hermanos, me llama hermano, ¿verdad? Por las razones que vos explicabas, Stephanie. Y, por ejemplo, aquí en Cartago, donde yo vivo, vieras que es muy común en mi parroquia de Tobos y de Cartago, que usemos la palabra hermanos. Y también se la van a topar, pero es que no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Pero la palabra hermano, o sea, haciendo referencia a hermanos en la fe, cuando veamos los temas de la Virgen María, es que los hermanos de Jesús, que dice la palabra de Dios, justamente se refiere a hermanos en la fe o adelfos, ¿verdad? En la terminología. Ahí lo vamos a ver después, pero sí. Entonces, si gustan, no es una regla, ¿verdad? Decirle hermanos a las personas que comparten la fe, pero se puede, ¿verdad? No hay problema. Cristian, adelante. Gracias, Steph. Steph, mira, voy a decir algo que es delicado y también tengo que decirlo con mucha tristeza. Eso que decía la hermana Adriana, lastimosamente es porque hemos perdido las raíces de las primeras comunidades cristianas, que todo lo compartían entre sí, capítulo 1 del Evangelio, de Hechos de los Apóstoles. O sea, eso es lo que lastimosamente hemos perdido. Entonces, tal vez hoy Adriana les sorprendió que ustedes hablen de hermanos, tal vez los que estamos o hemos estado en grupos de renovación carismática, que es tan normal tratarnos de esa manera. Pero eso lastimosamente, eso es porque hemos perdido mucho de las primeras raíces de nuestras comunidades cristianas, número uno. Y número dos, más doloroso, lo que dice Alonso. O sea, hay gente que usted llega y le dice, ¿usted es católico? No, perdón, ¿usted es cristiano? No, yo soy católico. O sea, se contradice. Nosotros antes de ser católicos somos cristianos. Entonces, o peor todavía, no sé quién le ha tocado ir a México y preguntarle a alguien, ¿usted es católico? No, yo soy guadalupano. Peor todavía. O sea, como que la palabra católica hay personas que le choca
y la palabra cristiano también, y ojalá que dentro de las cosas más bellas que vamos aprendiendo dentro de este taller o este curso, cuando a usted le digan, usted es cristiano, a quemarropa le diga, sí, orgullosamente soy cristiano, nacido en la iglesia que Cristo fundó, y aparte de eso soy cristiano porque me bautizaron en la iglesia de Cristo. Entonces, creo, Steph y Alonso, que lastimosamente eso ha caído precisamente porque en nuestras parroquias, en nuestros pueblos, en nuestros templos, se ha perdido mucho las raíces de las primeras comunidades cristianas. Gracias, Cris. Ingrid y luego Luis, me parece, sí. Nada más como para seguir aportando con ese tema, escuchaba yo a un sacerdote español que decía que los protestantes nos habían robado la palabra cristianos, porque nosotros somos la única iglesia fundada por Jesucristo, y que ellos más bien lo que habían hecho era robarnos ese nombre de cristianos. Gracias, Ingrid. Luis. Sí, solamente como un aporte también y tomando como ejemplo lo que decía Alonso, ¿verdad? Que a veces el padre decía, bueno, hermanos, vamos a, ¿verdad? Cuando iba a iniciar la Eucaristía. Igual, eso lo podemos observar muy comúnmente en el momento de la segunda lectura, ¿verdad? En la Eucaristía. Queridos hermanos, así empieza la segunda lectura, ¿verdad? Cuando se proclama, queridos hermanos o hermanos, ¿verdad? Esas cartas de San Pablo, queridos hermanos, Desde ahí ya nos están llamando hermanos. Muchas gracias, muy bien. Claro que sí. Vean, hay un versículo cuando les decía durante el tema de la unidad. Si no estamos en unidad, no estamos en comunión y por ende no estamos con Cristo, ¿verdad? Porque Cristo ha llamado a la unidad. Hay un versículo que quiero dejarles también para reflexión, lo voy a leer, que es del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 21, que es sobre la unidad. Vean qué bello. Y tomémoslo para nosotros, porque esto es Jesucristo hablando. Dice, no solo ruego por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan 17 del 20 al 21. Es muy lindo porque ya sabemos lo que va a ocurrir. Uno empieza a formarse y el Señor permite que las enseñanzas se propaguen. Dios les va a dar a ustedes, como a nosotros nos pasó y nos sigue sucediendo, les va a dar oportunidad de llevar la palabra de Dios, y el reto es hacerlo en unidad con Dios, en obediencia, con respeto, con mansedumbre, pero hacerlo porque el Señor nos tiene aquí, o sea, hoy, este día, a esta hora, con el montón de realidades que tenemos y todo, y que Dios haya acomodado la agenda para encontrarnos en este curso, créanme que es porque nos está llamando a todos a seguir siendo luz en un mundo tan oscuro, a seguir siendo luz y sal, ¿verdad? Como dice el Evangelio. Van a tener esas oportunidades y el Señor va a glorificarse a través, como dice el Evangelio de Juan 17, al 20 al 21. La gente va a creer, hermanos, a través de la palabra de Dios que ustedes les lleven a las personas, y van a recordar, y luego vamos a compartir testimonios lindísimos de cómo el Señor les fue propiciando momentos y les fue moldeando y nos va moldeando a nosotros también, porque uno nunca termina. La conversión es diaria, ¿verdad? Entonces es súper importante que nos sintamos todos muy amados por Dios, de que Él quiere que llevemos su palabra a muchos rincones en nuestras realidades, a muchos rincones del mundo. Cindy, adelante. Gracias, Stephanie. Bueno, hermanos, muy rápidamente, porque yo sé que ya es tarde y muchos vienen de sus trabajos y demás, ¿verdad? Les voy a compartir, permítanme un segundito, porque ya
perdí la... Por aquí está. Vamos a ver. Ok, les voy a compartir el vínculo donde va a venir ese form, ¿verdad? Ahí nos llenan con el nombre de la tareita que se les va a dejar. Tienen hasta el martes, entonces digamos, cuando ya, si alguno no se acuerda de algo, no se preocupen, ¿verdad? Pueden estudiarlo con la grabación. Solo son 6 preguntitas, no son muchas, ¿verdad? Y ahí nada más le dan enviar y nosotros vamos a ir viendo las respuestas. Entonces, ya ahorita que terminemos, ¿verdad? Les voy a compartir el vínculo. Cada jueves se va a hacer de esta misma forma por medio de Form. Entonces, igual, si alguno tiene alguna consulta, ¿verdad? O cualquier situación, les recuerdo que siempre nos avisen, ¿verdad? Que cualquier cosita que necesiten. Igual, un acompañamiento en oración, lo que necesiten, hermanos, estamos aquí para ustedes y de verdad muy agradecidos por el tiempo, por haberse quedado hasta el final. Esto apenas es el inicio, yo les aseguro que les va a ir encantando, ¿verdad? Sí, don Jarvin, lo voy a estar compartiendo por el chat de WhatsApp. Sí, y Cindy, perdón, muy importante, la tarea tiene 3 propósitos, ¿verdad? Primero, obviamente es para repasar el contenido, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo más importante. Y también para reportar asistencia a través de presentar esta tarea, porque a veces cuando se ingresan acá, por ejemplo, algunas personas sí tienen el nombre completo, pero otras tienen otros nombres o dirección de correo nada más, ¿verdad? Aparece, entonces se va a revisar tarea contra la lista de asistencia de la clase para luego quienes deseen el certificado y lo puedan obtener al final del curso, ¿verdad? Irlos completando y que cualquier duda contigo aparte, ¿verdad, Cindy? Puede ser por WhatsApp, que te escriban. Exacto, así es. Stephanie, yo creo que para ya finalizar, no sé si nos puedes regalar la última oración. Sí, está bien. Nos ponemos en la presencia del Señor ya para cerrar el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Dios Trino y Uno, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, por nuestra vida. Gracias por lo que permites y permitirás en cada uno de los pasos de nuestro caminar por este mundo. Te pedimos, Señor, en esta noche, que tu bendición nos llegue a donde estamos y estemos en comunión y unidad contigo, Señor. Queremos estar unidos a ti por siempre y para siempre. Y queremos que esa palabra tuya se haga vida aquí dentro de nuestro corazón, que cada célula de nuestro cuerpo, cada pensamiento, cada actuar nuestro te honre, te glorifique, Señor, y seas tú en nosotros, como dice San Pablo, y ya no seamos nosotros, sino tú, Cristo, en nosotros. Tómanos fuerte, permítenos la perseverancia en la formación. Permite, Señor, que tú seas la prioridad en nuestra vida para que a través tuyo, siendo cristocéntricos, nosotros seamos santos, porque tú nos has llamado a ser santos y nos has llamado a servir y amar al prójimo. Permítenos a través de la apologética servirte, amarte a ti y servir y amar al prójimo, Señor. Que cada una de estas formaciones sean ofrecidas a ti, Cristo Jesús, para que tu reino se expanda y para que nuestra conversión y la de las personas que están a nuestro alrededor vaya dándose. Gracias, Señor, y esto lo ponemos en tus manos por intercesión, por excelencia de Mamita María, Virgencita Preciosa, de intercesión de San José, Patriarca, todos los santos, los ángeles tuyos del Señor y también las poderosas oraciones de las almas del purgatorio, porque somos uno en la iglesia, porque estamos en una comunión de los santos. Eres un Dios de vivos y permites que nos apoyemos en oración. Gracias, Señor, y permítenos seguir adelante en nuestra familia, en nuestros trabajos con todos, sabiendo que estamos unidos a ti y poniéndote en el centro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Espero que pasen buenas noches. Bendiciones, Steph, Alonso, muchas gracias. Si Dios lo permite, les recuerdo, el chat queda abierto por si queda alguna duda para alguno, ¿verdad? Lo puede mandar por el chat de WhatsApp y dentro de unos minutitos les comparto el form en el WhatsApp. Descansen y nos estamos hablando. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Buenas gracias a noches. todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.